Gusta CTV. Yo no pude con ese deleite de comida que teníamos aquí en el estudio. Estábamos todos súper felices y contentos con ese nuevo emprendimiento local aquí de la ciudad de Barranquilla y de Soledad. También la invitación para que ustedes vayan y conozcan todos estos emprendimientos. Y claro, aquí en Me Gusta CTV es la ventana para que ustedes puedan conocerlos y también probar todos estos emprendimientos. Seguimos con más invitados y ahora es el turno para hablar de un tema tan importante que nos acompaña todos los martes, como hoy, que es martes 8 de agosto, para hablar de un tema muy importante financieramente que le importa a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, y algo como lo es la declaración de renta. Así es que vamos con nuestro invitado CTV. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Me Gusta CTV todos los martes en este espacio donde hablamos temas financieros importantes para todos los televidentes. ¿Cómo estás, Juan? Así es, Estefanía, muy bien, muy contento de estar nuevamente en este martes de finanzas para hablar de este tema tan interesante, tan importante y sobre todo muy relevante en este momento, la declaración de renta. Bueno, Juan, empecemos enseguida con ese tema tan importante e interesante también. ¿Qué es la declaración de renta, Juan? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué es tan importante la declaración de renta, Juan? Que te cuento que ahora en redes sociales, en Instagram, en WhatsApp, en todos los estados, he visto a la gente tomándole foto al correo electrónico, tomándole foto al correo de la DIAN. ¿Qué es eso, Juan? Cuéntanos un poco. Así es, Estefanía. Bueno, la declaración de renta es simplemente lo que todos los colombianos tenemos como obligación en materia tributaria. La declaración de renta básicamente va a examinar cuántos fueron nuestros ingresos del año inmediatamente anterior, en este caso del 2022, y ahí va a estar toda esa información financiera y contable sobre nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro patrimonio, es decir, nuestros activos y nuestros pasivos. Los activos son todo lo que tenemos, los pasivos, todo lo que debemos, los ingresos, pues obviamente todo ese dinero que nos ingresó el año pasado, en este caso en el 2022, y todos esos gastos que tuvimos. Y al final, la DIAN tiene unos criterios que si superamos ciertos topes en materia de ingresos o de patrimonio, estamos obligados a presentar esa declaración de renta, y es el famoso correíto que les está llegando a muchas personas, y es que ahorita les está llegando a muchos más colombianos porque los topes están, digamos, a un nivel que alcanza a muchas personas. Se dice que aproximadamente casi 5 millones de personas en este momento están obligadas a declarar renta, así que si eres uno de ellos, ojo con eso porque esta información te interesa. Bueno, Juan, también te cuento que en redes sociales, en nuestro Instagram, antes, aquí en Tras Bambalinas, antes de empezar aquí a estar contigo charlando y hablando un poco acerca de ese tema, en nuestras redes sociales nos pueden seguir como @CTV Barranquilla, colocamos una historia, así que todos los televidentes que nos estén viendo, Juan, también si están viendo ahora, que se conecten a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, a nuestra historia, y si tienen dudas acerca de ese tema, como lo es la declaración de renta, nos las pueden dejar en redes sociales y nosotros aquí con mucho gusto las estaremos contestando. Ahora sí, haciéndote más preguntas acerca de eso para que todos nuestros televidentes queden completamente listos con esta declaración de renta y no tengan ninguna pregunta sobre eso. Ahora te quiero hacer otra pregunta, Juan. ¿Cómo hago yo para saber si tengo que pagar declaración de renta, además del correo electrónico? Pues me imagino que un medio en el que uno se entera es por el correo, pero por otro medio también, ¿cómo hago yo para saber, en este momento quiero saber si ya tengo que declarar renta? Y la otra pregunta que te quiero hacer, Juan, ¿qué pasa si no pago o si no hago un correspondiente a la declaración de renta? Por supuesto. Bueno, el primer paso es revisar nuestra bandeja de entrada en el correo electrónico si nos llegó ese correo de la DIAN. Pero si no nos llegó ese correo, no quiere decir que no tengamos que declarar renta. De hecho, hay 5 criterios este año para declarar renta. El primero es que nuestro patrimonio supere los 171 millones de pesos. Yo sé que muchos allá se estarán preguntando, pero bueno, ¿qué es eso del patrimonio? Por ejemplo, si tú tienes una casa a tu nombre y esa casa o un apartamento o un carro o la suma de todos esos activos y eso supera ese valor de 171 millones de pesos, estás obligado a declarar renta. Otro criterio es si tuviste ingresos durante el año 2022 por 53.206.000 pesos, también estás obligado a declarar renta. Ahora, aquí tienes que sumar todos los ingresos. Por ejemplo, si tú tienes un salario y devengas ese salario, pero de pronto tienes ingresos adicionales también, porque tienes algún emprendimiento o porque haces alguna actividad adicional, todos esos ingresos debes sumarlos
porque son todos los ingresos que devengas en el año. En el tema del salario, no solamente es el salario que te pagan todos los meses, también entran las primas, las bonificaciones, todos los ingresos que te da tu empleador. Eso suma para la declaración de renta, así que ojo con esto, porque muchas personas a veces se confían de que de pronto suman su salario de todo el año y no les da ese valor, pero no están teniendo en cuenta de pronto esos otros ingresos adicionales como las primas, los bonos y todas estas cosas. Ahora, hay otro criterio también. Si de pronto tenemos tarjeta de crédito y a lo largo del año hicimos compras por ese valor 53.206.000 pesos, también debemos declarar renta. También si hicimos pagos en el año por este valor, de pronto no usamos la tarjeta de crédito, pero nuestras transacciones, nuestros movimientos, nuestros pagos con nuestra tarjeta de débito suman ese valor de 53.206.000 pesos, también estamos obligados a declarar renta. Y por último, si recibimos consignaciones también por este valor, es decir, en los movimientos, en el extracto de nuestras cuentas de todo el año, si eso suma también este valor, también estamos obligados a declarar renta. Y de pronto hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no devengo ese ingreso o no me han pagado ese dinero de pronto porque su salario no da para eso. Pero de pronto le hicieron el favor a un amigo, a un vecino, recibieron un dinero en su cuenta. Ese dinero también suma, y si los movimientos de tu cuenta a lo largo del año suman ese valor de 53.206.000 pesos, están obligados a declarar renta. Ahora yo sé que muchos se están preguntando, pero ¿cómo hago yo para saber de todo el año esos ingresos si de pronto no fui tan juicioso y no tengo las cuentas muy claras? Lo que vas a hacer es mirar en el portal de tu banco y buscar un documento que se llama extracto de costos totales o reporte de costos totales. Este reporte tienen que darlo todos los bancos y en ese reporte están todos tus movimientos de todo el año. Entonces ahí van a estar tus ingresos, tus gastos, tus retenciones, y ese documento es muy importante que lo tengas porque te va a servir para la declaración de renta, para deducir costos y de pronto pagar menos en impuestos. Ahora, también me preguntabas, Estefanía, por el tema de las consecuencias. ¿Qué pasa si de pronto yo no pago la declaración de renta a tiempo? Hay unas fechas, de hecho el calendario empieza a partir de mañana, 9 de agosto, y mañana empiezan los dígitos terminados en 1 y 2. Si tu cédula termina en 1 y 2, hasta mañana tienes plazo para declarar renta y así sucesivamente, y este calendario va hasta el 19 de octubre. Si nos pasamos de esa fecha, tenemos que pagar una multa por extemporaneidad, es decir, estamos pagando o declarando la renta después de su vencimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta estas fechas para no pagar esta multa que empieza desde los 424.000 pesos y va aumentando consecutivamente. Así que ojo con estas fechas. Bueno, Juan, ¿qué se puede descontar de la declaración de renta? Bueno, más adelante también vamos a revisar por aquí por el Instagram qué otras preguntas nos han hecho los televidentes. Por el WhatsApp también 301-396-1160 nos pueden dejar preguntas y aquí las estaremos contestando con Juan. Pero antes de eso, Juan, te quiero preguntar, ¿qué se puede descontar de la declaración de renta? Esta pregunta es muy importante porque muchas veces cuando nos llega ese correo de la DIAN o cuando nos enteramos que tenemos que declarar renta, siempre nos da como ese frío, como ese miedo de pronto de que vamos a pagar mucho en impuestos. No es lo mismo, hay que hacer una aclaración, declarar renta que pagar el impuesto de renta. La declaración de renta, por ejemplo, nosotros podemos tener uno o varios de estos criterios que yo les comenté ahorita que tiene en cuenta la DIAN. Sin embargo, cuando hacemos el balance entre nuestros ingresos y nuestros gastos, si ese balance da cero o da negativo o da poquito, al final de pronto no vamos a pagar absolutamente nada de renta, pero lo importante es hacer esa declaración, es decir, presentar esa información ante la DIAN. Ahora, ¿cuáles son esos costos o esas deducciones que nosotros podemos tener en cuenta? Pues todos los pagos que nosotros, por ejemplo, hacemos a nuestro crédito hipotecario, todo lo que pagamos en intereses, eso se puede deducir hasta el 50% de esos intereses para la declaración de renta. Todo el tema del 4 por mil también, todos esos movimientos, eso también lo podemos deducir. También podemos deducir los pagos por salud, las donaciones que nosotros hacemos a la nación, también todo aquello que nosotros hayamos pagado a lo largo del año, siempre y cuando tengamos los soportes, es decir, las facturas de todas esas cosas que nosotros hayamos comprado. También certificados de pagos realizados al ICBF, a empresas promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales,
pagos por conceptos de industria y comercio para todos los emprendedores que de pronto están empezando su negocio y todavía son persona natural y hacen este tipo de pagos de industria y comercio. Estos impuestos también son deducibles de la declaración de renta. También todos los documentos que respalden pues tus ingresos, tus deducciones y tu patrimonio. Estos documentos deben estar soportados, es decir, por ejemplo, si yo voy a tener en cuenta de pronto un gasto que yo tuve, no sé, en un restaurante o en un comercio, yo debo tener la factura de esa compra que hice porque esa factura es la que está certificando que yo hice ese gasto. Entonces, importante también tener todos esos documentos soportes y el que mencioné ahorita del reporte de costos totales, que todos los bancos lo deben tener y lo deben suministrar antes de estas fechas de la declaración de renta. Entonces, en el portal de su banco, por favor, busquen este documento de reporte de costos totales. Bueno, Juan, ya para finalizar, por favor, quiero que nos recuerdes de nuevo las fechas, porque las mencionamos así como por encimita, pero quiero ahora que sea que tú mismo nos menciones las fechas en las que se debe hacer este pago y qué métodos tengo o qué opciones puedo utilizar para pagar esta declaración de renta. Claro que sí. Las fechas empiezan a partir del día de mañana, 9 de agosto, hasta el 19 de octubre. Mañana empiezan las cédulas terminadas en 1 y 2 y así consecutivamente cada día hasta la fecha del 19 de octubre. Estas fechas son las fechas del vencimiento máximo. Esto no quiere decir que el día de hoy, por ejemplo, yo no pueda presentar mi declaración de renta si la fecha me toca en 2 semanas. De hecho, es preferible que lo hagamos con anterioridad, que no esperemos hasta esta fecha límite. ¿Por qué? Porque si de pronto hemos cometido algún error o algo, podemos corregir antes de esta fecha y no vamos a pagar ninguna sanción, porque puede darse el caso que llegue nuestra fecha límite, por ejemplo, el día de mañana, la presentemos mañana y nos demos cuenta después de que hay un error en nuestra declaración de renta, tengamos que corregir y esto ya inmediatamente nos genera una sanción, así de pronto en la declaración de renta no hayamos pagado nada. Así que importante no dejar esto para última hora, sino tratar de hacerlo con anticipación, mínimo 3-4 días antes, para hacerlo con calma, en lo posible buscar la asesoría de un contador o un financiero que te ayude, porque muchas veces no tenemos en cuenta ingresos o gastos que de pronto nos van a beneficiar para no pagar tantos impuestos. Bueno, Juan, te cuento que ya ahora por Instagram nos han respondido muchas personas, tienen muchas dudas e inquietudes acerca de este tema y una de las preguntas pues ya la respondimos aquí contigo, Juan, pero quiero que vuelvas otra vez a respondérnoslas. Tal vez esa persona pues no se conectó en el momento pues que tú lo dijiste, pero la pregunta es la siguiente: ¿sanciones o qué pasa si no pagamos la declaración de renta? Y bueno, esa es una. Ahora nos contesta otra que nos dejaron también aquí los televidentes. Claro que sí. Bueno, sanción, hay una multa de 424,000 pesos. De hecho, esta es la multa mínima y también hay unos porcentajes dependiendo de las fechas. Es decir, si nosotros dejamos pagar, por ejemplo, el día de mañana y esto se va corriendo y no nos damos cuenta, cada día va corriendo un interés, va corriendo un porcentaje que puede ser del 5 o inclusive tasas más elevadas. Así que es muy importante hacerlo antes de la fecha límite o en la fecha límite para no incurrir en estos gastos adicionales. También tener en cuenta que esa declaración que nosotros presentamos, si la hacemos en ese día hasta esa fecha límite y de pronto está equivocada y la queremos corregir, ya si lo hacemos después, también vamos a incurrir en una sanción y debemos pagar una multa como si no lo hubiésemos presentado. Ok, Juan, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Me Gusta CTV, un tema muy importante que todas las personas necesitan saber, como lo es la declaración de renta. Un gusto tenerte aquí, Juan. Ya para finalizar, déjanos tus redes sociales, por favor, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, así como los televidentes nos preguntaron por Instagram también, que te puedan escribir a ti, a tus redes sociales. Así es, me pueden buscar en todas mis redes sociales como @JuanPedroSam, Juan Pedrosa y M, todo pegado. Ahí pueden contactarme y con gusto les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud de este u otros temas financieros. Bueno, Juan, aquí nos siguieron haciendo más preguntas los televidentes. ¿A quién se puede acudir las personas? ¿A quién puede acudirle las personas si no saben pagar la declaración de renta, si no saben buscarla? Todo eso, ¿quién nos puede ayudar con ese tema?
Bueno, el primer paso, si por primera vez te toca declarar renta, es ir a la DIAN y sacar el RUT. Este es el primer paso que tienes que hacer, porque si no tienes el RUT no vas a poder presentar la declaración de renta. También tienes que tener la firma digital. Esto lo haces directamente en la DIAN. Ahora, ¿cómo hacer la declaración de renta? En teoría, cada uno la podría hacer. De hecho, en la página de la DIAN están los pasos de cómo uno la puede hacer. Y ese correo que te llega de la DIAN también es una declaración sugerida, es decir, ya la DIAN está haciendo una declaración de renta por ti. Sin embargo, es importante que no aceptes esta declaración, sino que la revises y que en lo posible busques la asesoría de un contador o de un financiero que te ayude a presentarla, porque hay que presentar esto muy bien para no incurrir en multas. De pronto muchas personas quieren hacerlo por ellas mismas y lo pueden hacer, pero el riesgo que corres es que de pronto quede mal presentada y puedas incurrir en sanciones más adelante. Así que es muy importante hacer esto. También hay aplicaciones, hay páginas que te guían paso a paso de cómo hacerla. Sin embargo, la recomendación es que si tienes un amigo contador o un financiero, que le pidas ayuda a él o que te la revise, o contratar este servicio que tampoco es tan costoso y te va a ahorrar dolores de cabeza para más adelante. Bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy este martes hablando de un tema tan importante como lo hemos venido mencionando en el programa y en esta entrevista súper chévere. Vamos a un poco de música y ya regresamos con más aquí en Me Gusta CTV.